En cada uno de los eventos de la historia está lo que vamos a ver. Esa autorreferencia. Se le puse los caminos de la búsqueda personal. Entonces la primera práctica práctica en común que encontré que es común a todas las religiones, que se llama transformar la motivación. Y empiezo con esta cita que dice: todos sus deseos, cualesquiera que sean, anhelan la felicidad. Básicamente, te deseas a ti mismo el bien. El deseo por sí mismo no está mal. Es la vida misma, el impulso de crecer en conocimiento y experiencia. Son las decisiones las que tomas las que están equivocadas. Imaginar que algo pequeño, alimentos, sexo, poder, fama, te hará feliz es engañarse a sí mismo. Solo algo tan vasto y profundo como tu ser real puede hacerte verdadera y verdaderamente feliz. Me acordaba y me llamaba mucho la atención. ¿Ustedes se acuerdan del conversatorio 100 que hicimos en el parque cuando estábamos varios, la gran mayoría? ¿Se acuerdan que una de las últimas preguntas que hace una persona al panel de expositores es: bueno, ¿y ustedes qué entienden por felicidad? ¿O qué es la felicidad? No. Es una pregunta tremenda por todos los lados. Incluso yo pienso que no es por ahí, o tal vez por eso estoy como estoy, porque no para buscar la felicidad. Pero yo estoy contento que es la felicidad. Ok, dale. La felicidad no es lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Eso es de Jean-Paul Sartre. Ok, muy bien. ¿Okay? Sí, perfecto. Ese es el primer punto, ¿no? Como definirla. Pero hacer de la felicidad la meta de la vida, es lo que a mí pues estoy hablando de David, ustedes son absolutamente libres de eso, pero a mí me cuestiona mucho que el sentido de la vida sea la búsqueda. Cuestiona, no estoy queriendo decir que no sea, creo que me cuestiona. O tal vez pensaría que es muy válido cuestionar que la meta de la vida sea la búsqueda de la felicidad. En alguna parte vi que la felicidad es el camino. Eso puede ser una posibilidad. Incluso estaba mirando unos estudios neurocientíficos en los que decía que precisamente han encontrado más frustración en las personas que han hecho de la felicidad la meta de su vida que las personas que encuentran otro tipo de sentido en su existencia. Eso me parece una cosa ya de por sí muy llamativa, ¿no? Pero estas son, digamos, anotaciones personales. El punto de esta primera práctica común a todas las religiones lo que está diciendo es, y esto es muy budista en el fondo, es la raíz del sufrimiento en la existencia humana es el deseo. El mayor problema que tenemos es el deseo. O sea, ¿cuál sería la solución? No desear. No desear. ¿Es posible no desear? ¿Es posible que salir y que le pongan un poco de chocolate? O que pase el carro o la bicicleta que quiero tener y uno dice, no. O el hombre o la mujer, no hay que ser tan sublimes. ¿Todo vale? ¿No? ¿O sí? ¿De qué hablan estas grandes religiones? Tienen dos propuestas. La primera, disminuir el deseo, o sea, bajar la intensidad de los deseos, tratar de desear menos, sería como el primer caso. Piensen que uno lo ve, cómo es el comportamiento de los niños chiquitos. Yo quiero, y aplazarle, prolongarle a un niño un sufrimiento o un deseo es una de las cosas más difíciles, ¿no? Es como, ya, quiero ir al baño, y uno, no, pero espérate, no, pero es que es ya. Ok, o la galleta, o el juguete, o lo que sea. La idea es que entre más maduros somos, más podemos aplazar y postergar los deseos. ¿Qué otra cosa podría ser la fuente? Si ya dijimos que una cosa es como disminuir los deseos a sabiendas de que no es posible, ¿qué otra cosa puede ser importante? ¿Qué otra cosa nos podría ayudar? Transformar los deseos, aprender a desear otro tipo de cosas. Entonces, repito, el primer punto de todas las grandes religiones es, primero, baja tus deseos, aprende a desear menos, trata de desear menos en términos psicoanalíticos y freudianos, es pase de la etapa oral, trate de pasar de pedir, dame, vida, dame lo que yo quiero, y más bien pasemos a tratar de desear de una manera distinta. Desear. Pues, ¿sabes qué pasa? Se nos volvió un mundo permisivo. Y a los niños y a los jóvenes, los papás como trabajan tanto, entonces todo se lo dan. Y todo le dicen que sí, y entonces no hay límites. Exacto. Y estamos en un mundo donde estamos creando unos hijos
perdón, ya están, los niños están muy grandes, pero la generación moderna, la generación nueva, de la edad tuya, de la edad de muchos de ustedes, de mis abuelos, están creando esta permisividad, ¿no? Sí, exacto. ¿Y a dónde vamos? Que el niño crece con unos papás, como yo, que le dicen que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, pero cuando crece, la vida que le dice, que no, que no, que no. Y entonces, ¿qué pasa? Aparece la frustración, aparecen los problemas, los dolores, los sufrimientos, las enfermedades. Entonces, ese es. Claro, las compensaciones, pero estamos que también es evidente, se acuerda el movimiento del péndulo, ¿no? Y eso los humanos lo hacemos mucho en la vida. Estamos en un extremo, entonces decimos, ah, no, esto está mal, entonces inmediatamente nos vamos para el otro lado. Entonces, muchos también somos hijos de papás que nos decían que no, que no, que no, que no sale, que no hace nada. Entonces uno de papá dice, pues le voy a decir a todo que sí, que sí, que sí. Y volvemos a lo mismo, no funciona. El que más tiene es el que menos necesita. Esa frase que está resumiendo, fíjate, el primer punto, aprenda a desear menos. O sea, ahí, en desear menos es que se lo... Ahora, ¿qué está también de la mano? Lo dice el budismo, ¿qué está de la mano con el deseo? Que es la fuente también del sufrimiento, el apego. Porque cuando yo deseo algo no solamente es que lo quiero por el momento, sino que es lo que quiero hacer. Tenerlo para mí, ¿no? O sea, que se quede conmigo y yo quedarme ahí. Y si eso me lo quitan, ¿qué pasa? Inmediatamente sufro. Entonces, ahí es donde está la clave. Yo lo que voy a plantear en cada punto son una serie de ejercicios, de prácticas recogidos de las mismas religiones. Obviamente la intención no es ni que se los aprendan todos, ni que los hagan todos. Lo que sí quisiera es que mientras expongo, piensen cuáles les va gustando, cuáles les llaman la atención, porque al final sí les voy a hacer una pregunta, no es nada del otro mundo, pero que sí piensen qué les puede contribuir. Esto también lo hablamos muchas veces con Guillermo y está en la intención de este grupo, que no es solamente venir a oír algo interesante o no, sino es algo que sirva para la propia vida y que tenga una implicación práctica. Entonces, pues creo que eso es fundamental. Creo que nos une a todos el ánimo de estar buscando algo interesante. Entonces, primera práctica, que también es sacada del budismo, es tomar el dolor como un indicador de apego. Es decir, en el momento en que yo esté sufriendo, que esté triste o que me esté doliendo físicamente, ¿qué me está queriendo decir ese dolor? Entonces tomarlo como un indicador de, ahí hay un apego, ahí hay un apego, ahí hay algo que está pasando. Si me dolió porque se me enfermó, estoy muy triste porque mi perro está enfermo, ¿qué quiere decir? Tengo un apego por el perro. O, no sé, ustedes verán el ejemplo. Ojo, no quiere decir que entonces porque estoy sufriendo porque el perro está enfermo, entonces tengo un apego al perro, entonces con el profesor me dijo, o el tipo ese, o el perro, pero es sí saber de qué manera me estoy relacionando. Ya te doy un momento la palabra. ¿Qué pasa a veces? Los seres humanos tenemos un gran problema y es que tenemos la gran capacidad para volvernos adictos a las cosas que nos gustan. Por ejemplo, lo voy a poner en términos de perro para no caer en hombres y mujeres. Si el perro me da mucha satisfacción, ¿qué hago? Yo inmediatamente me apego y lo que voy a decir es, ese perro me produce a mi satisfacción, entonces el día que me lo quiten, me voy al hueco. Y yo les pregunto, ¿esa satisfacción dónde está? Afuera. En la relación. En el ¿En dónde ego. más? En lo que no recibe. ¿En dónde? ¿Pero de dónde surge? En el corazón. ¿Vale? El afecto, la interacción. Viene, es como disparado por la interacción, estoy totalmente de acuerdo, pero la raíz en el fondo, ¿dónde está? Dentro de mí. No sé, ustedes va a ser un poco, ¿cómo se llama eso? Polémico, pero no sé si han probado algún tipo de sustancia. Bueno, el alcohol vale. Ustedes han visto que no saca nada distinto de uno. O sea, yo no puedo, no es que el alcohol a todo el mundo, o la marihuana, o lo que sea, lo haga uno ver cosas que no están ya dentro de uno. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando yo me relaciono con ese perro y ese perro me da satisfacción, yo creo que es el perro el que me da la satisfacción. Y realmente la satisfacción ya estaba dentro de mí. Lo que pasa es que no encontraba la manera de yo mismo activarla. Entonces, el día que me quitan el perro, se me mueve con uno que sí, uno que ya abre, habilidades y cosas que ya que uno digamos, no ha descubierto de pronto el perro y así lo hace como la droga, lo hace el alcohol, o una amistad o alguna cosa. Exactamente, porque uno cae en la ilusión de creer que es el mundo externo el que lo está haciendo, pero en realidad el mundo externo lo estás disparando, pero él no puede disparar nada que ya no está dentro de él. Pero mira, Sí. cuando hicimos el profesor y leímos el mensaje que mandó Fabiola, Sí. ella está destrozada por la muerte de su hermana, por la muerte de su sobrina, todo lo que nos relataron en esa cosa. Y no es tan fácil ese desapego. No, estoy de acuerdo que no es fácil,
pero nos tocaría pasar a que hay un punto que es importante que también, y es la aceptación, y es como mirar qué es lo que hay acá. Acá tocaría más bien ver, en el caso del correo que tú pones, es ese dolor en este momento a ella le está detectando que tenía fuertes apegos a él. O sea, que hay algo que había que mirar, y que hay que mirar cómo se le da la vuelta. Hay que pasar por el duelo. Y por una palabra que ahorita voy a tocar, que yo creo que también podríamos dedicar casi unas clases un poco más, que es el perdón, el concepto del perdón. Es un concepto dificilísimo. Dime, ¿tú me ibas a decir algo por allá atrás? No, ¿qué pasó? Yo estoy ajustando lo que es el perdón, que hay que hacer el perdón, que es muy difícil. Sí, ¿tú te has levantado la mano? Yo. No, atrás. Porque a veces uno dice, hágase tu voluntad, pero como yo quiero. Ah, sí. Que será lo que yo quiero. ¿Qué es esto? Me acuerda mucho también esta idea de las primeras notas de la quinta sinfonía de Beethoven, ¿no? Que es como levantando la mano, el puño y diciéndole, dame lo que yo quiero. Y le responde la divinidad, pues no. Y entonces, ¿en qué va esa tensión de vida? Bueno, listo. Otra práctica. Examinar la experiencia del desear. Reflexionar sobre sus costos y sobre sus supuestos. ¿Qué implica para mí desear? ¿Cuál es el costo? Yo puedo desear el alcohol, o puedo desear la lectura, o puedo desear lo que... Pero ¿cuánto me está costando eso? En términos de tiempo, de dinero, de perder personas, de mi salud física, de mi futuro, de mi bienestar, ¿vale la pena? Porque piense que el deseo tiene una característica, y es que por lo general es inmediato, y muchas veces es tal la intensidad del deseo que perdemos la dimensión de la temporalidad. Pues ahí es donde hay que aprender a ir mirando, y dicen estas grandes religiones, pues negocie, ¿no? Si de pronto en este momento el imperativo es fumarme 5 cigarrillos, pues sí, hombre, pero piensen un poco más a plazo que va a tener que ir a que lo operen, a que le quiten un pulmón. ¿Vale la pena transar lo inmediato por lo futuro? Yo creo que ahí hay una pregunta como bien importante, ¿no? Y esto me gusta mucho. Los supuestos, ¿qué hay detrás de ese deseo? Esa es una pregunta que muy pocas veces uno se hace. Voy a hacerlo con lo de los libros. Tengo un deseo imparable por comprarme todos los libros del mundo. Muy bien, digamos que eso no tiene nada de malo. ¿Cuál es el supuesto que está detrás de eso? Que uno nos hace esa pregunta es, ¿será que es que cuando tenga mucha información la gente me va a admirar? ¿Será que sí de pronto me puedo levantar una buena esposa por ahí? ¿Será que voy a ser admirado por el conocimiento? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? ¿Es por ahí? O coge carro a mí, y mi deseo es hacer carreras de carros. ¿Y qué es lo que usted está buscando? Pero eso es ego. Hacerse el macho. Sí, lo que pasa es que yo esa palabra no la quiero tocar porque es una palabra muy problemática y también ya tiene muchas connotaciones. Me gusta más como explorémoslo, cuestionemos. ¿Qué cuestionamos? Si es el ego, la personalidad, la vanidad, no sé. Podría estar de acuerdo contigo en que en alguna manera sea el ego, pero me parece que es una palabra que tiene mucho, ¿no? Además hay esta idea como que el ego me lo quito. Yo sospecho de eso. Creo que hay que aprenderlo a ponerlo en servicio. Que una de las cosas que yo me he dado cuenta de los deseos y desear es que cuando tú obtienes lo que deseas, te das cuenta que no era y quieres más y más y más y más, y como que nunca te llena y nunca realmente llega con la satisfacción. Es como que, por ejemplo, yo hago deporte, si yo no quiero hacer una carrera de 10K, eso la hago y digo, como que ese era mi sueño, digo, no, ahora quiero hacer una de 21, no, ahora quiero hacer triatlón, ahora medio año, como que se va creciendo y uno nunca encuentra porque realmente no es. Por eso es que es tan importante la pregunta de qué es lo que está detrás, porque es que está usted. Y hay una metáfora muy bonita en los diálogos de Platón donde precisamente pasa eso, que una de las personas se acerca y le dice que le hable sobre el deseo, y él le dice con una respuesta órfica, le dice, los deseos son iguales que una cantina llena de huecos que tú estés tratando de llenar con agua. O sea, le echa uno agua y ¿qué pasa? Se le sale el hueco. Y muchas veces entre más le eche uno, pues peor, porque dice todo el esfuerzo que he hecho, todo, y mi sigue vacía, entonces le voy a tener. Eso pasa muchas veces, por ejemplo, en las relaciones adictivas, ¿no? Tanto que le ha molido tantos problemas que dice, no, pero es que no me voy a dejar, tengo que seguir. Y a la larga eso es una cosa que no tiene mucho para mí, ¿no? Entonces el ego nunca tiene techo. Ahí habría que ver si uno está metido precisamente o en un laberinto o en un juego como el del ratón de dar y dar y dar y dar vueltas. Por eso es muy importante aprender a dar un paso hacia atrás de los deseos, como poderlos ver y decir qué pasa si yo le bajo, qué pasa si yo los observo, y ahí ya la cosa va girando. Ahora, quiero hacer otra salvedad. Yo estoy opinando y lo asumo, o sea, yo soy David, pero no me crean, ¿no?
Y lo que les sirva, tómenlo, y lo que estén en desacuerdo, pues no estoy pontificando, si no me creen o no les gusta, pues vale, bienvenido. ¿Qué otra opción hay? Esto es un camino muy interesante, lo he visto en algunas prácticas de algunas corrientes. Es el camino inverso y es satisfágalo. Otro ejemplo, mi deseo es fumar, entonces ¿cuál va a ser su deseo? Pues entonces siéntese hoy se va a meter, que los papás en días antiguos un poco lo hacían, ¿no? Entonces si va a fumar, fúmese 50 cajetillas en un día, hasta que se mame, sí, para que deje de fumar. O mi deseo es salir a correr. Para que toque fondo. Para que toque fondo. Entonces va y corre hasta Cartagena y de vuelta porque se acaba las rodillas y ya no puede. Sí, haga una cosa así bien, llévela al extremo para que se canse. Eso es un camino que, por ejemplo, es muy común en el hinduismo, en unas versiones del tantra, y es llévelo hasta tal punto que usted... Ahora, la pregunta es, hay ciertos, obviamente, deseos que pueden ser claramente autodestructivos, ¿no? O sea, yo no puedo coger la heroína, entonces me voy a meter la heroína hasta que ya no me guste más, pues probablemente me muera antes de que toque ese fondo, entonces pues obviamente hay... Pero lo que está diciendo es, explórelo, porque ya lo sabemos todos también que la represión muchas veces alimenta más el deseo, ¿no? Yo no voy a desear nada, yo no deseo nada en el mundo, soy un hombre sin ningún deseo, y me acuesto y por la noche tengo los dientes más... Pero tiene que haber un correctivo, ¿o no? No porque ahí, y con todo el respeto, ahí ya entraríamos en el campo de lo moral. Pero yo creo que ahí uno lo hace, el correctivo creo que uno mismo Pero lo hace. es correctivo de educación, de control. Pero por eso tú mismo lo haces, digamos, sabes control. que te fumas 10 cigarrillos y te vas a estar así muriendo, pues dejas de fumar cigarrillo. Con la heroína pues ya es mortal, porque ya es algo como no es... Sí, algo, la vida misma, de pronto me fumo las tres cajetillas. Tiene que haber un correctivo y una educación en donde a uno, al ser humano, lo tienen que, pues es decir, cada cual nacieron, crecieron y se hicieron a su semejanza a sus padres, ¿no? Exacto, pero fíjate que... Algo de sus padres y cómo lo orientaron, pero que no hace corrección, no puede haber este despelote en donde tú llegues y entonces que la fumada y que la no sé qué. Claro, pero eso que estás planteando, digamos que es esta primera etapa como digamos preconvencional en que la persona está siendo educada por un entorno. Aquí estamos más como parados desde el punto de el adulto o el individuo que está asumiendo su existencia y está haciendo su propia búsqueda. O sea, como que ya pasamos esta etapa en que los papás le dijeron, oye, no fumen, no tomas, hasta temprano, coma bien y cuídate. Pero ahora es la pregunta de, sí, ya hice todo eso, como leía Guillermo por la mañana, ya comí bien, me dormí bien, no dije groserías, no robé y no maté, y oh sorpresa, hoy me levanté y me dijeron que mi papá se murió, o no sé, una cosa muy grave, pero ¿y qué pasó acá? O sea, ¿qué hago con la vida? Entonces aquí es donde está Pero yo creo que también es un constante aprendizaje con la vida y uno ahí tomará los correctivos y hace parte también de la teoría empírica, de donde salieron todas las filosofías, pues todas las corrientes filosóficas de Occidente, y yo creo que ahí tú dices, pues si tomo esto, no lo hago, me sienta mal para el colon, me sienta mal para el corazón, o si yo sigo con esta relación, ya uno mismo tiene que aprender, si no, yo no sigo con esta relación, o con esta relación con esto tan terrenal, tan banal, y ahí es cuando uno tiene que tomar la decisión, si lo que estoy haciendo, ¿qué está haciendo para mí o si estoy siguiendo? Asumir las Por eso, pero eso es con base, pero es con base en la educación. El ser humano es animal, acuérdese de eso. Pero por eso tú tienes que tomar esas experiencias y hacer una retroalimentación. Si no haces esa retroalimentación, no ves esa experiencia Así como para adentro, pero si te pasa como el agua así, te mojan, te secas y tal, pues no estás educado. Y con lo tenemos que una estás diciendo. cosa que no tenemos en cuenta, yo no sé, pero tenemos el cerebro es emocional. Ya vamos para allá. Asumir las consecuencias. Yo creo que estos deseos lo que nos van es ayudando a madurar para pensar y razonar y ser equilibrada para disfrutar ese momento, pero con cautela. Total. Nacemos en una sociedad de consumo donde nos genera apego. Claro. Por definición, porque si no, no habría intención de compra ni ninguna cosa si no tuviéramos apego. Claro. Pero uno tiene que llegar al momento en que después de comprar y comprar y comprar en tienda, que ahí no puede estar, tiene que seguir, subir y hacer lo que estamos haciendo. Total, y ahí está la belleza del cuento. Es decir, la sociedad me dice, este es el modelo, este es el proceso para que consuma, y llega un momento en el que o me estrello, me enfermo, se me muere, la
la quiebra, me roban, y es cuando yo paro y me cuestiono y digo, pero ¿y esta historia que me vendieron qué? Esto no me sirve, esto no, estoy sufriendo internamente, no necesito que me pase nada, ¿qué hago? Y ahí es donde estamos parados. O sea, esta conferencia parte desde este punto, en el que ahora yo qué voy a hacer, ya me comí el cuento bonito, o sea, ya les jugué a la sociedad la historia, y ahora qué voy a hacer. Y lo otro que quiero hacer la salvedad es que puede ser que son independientes, son propuestas, o sea, no es que uno tenga que ir una detrás de otra, sino son solamente posibilidades que están planteando las religiones, ¿no? Entonces, ahora la siguiente, para que vean la contracara, esta es la de la educación absoluta, que es cuál, es frustre el deseo. Entonces tengo las ganas de comerme 5 churrascos uno detrás de otro, entonces simplemente no me voy a comer ninguno. Pero ¿qué pasa ahí? Observe, ¿qué pasa en ese momento cuando yo digo no? O tengo las ganas de salir a nadar, Entre la ansiedad. ahí habría que observar qué pasa, porque no sé si lo han hecho, si se dan cuenta, claro, hay un primer rango, digamos, por decir algo en tiempo, una primera media hora, los primeros 20 minutos donde sí puede haber una ansiedad, uno dice, tengo que hacerlo, pero hay un momento en que de pronto eso comienza lentamente a desvanecerse y pierde el interés, y se da uno cuenta que no era tal, que parece como un fantasma, así que como un encantamiento. Entonces, lo que está detrás de esta propuesta es, si usted da espacio entre el deseo y la satisfacción del deseo, muy probablemente va a sentir y va a ir aprendiendo poco a poco que se desvanece. Obviamente no estoy hablando, y aquí los médicos me corregirán, que así son cosas que son adicciones crónicas, biológicas, pues obviamente cuánto tiempo, no sé, se necesita para que una persona por ejemplo, deje la heroína, o sea, pierda la adicción. Pues, con el ejercicio la media hora no le va a funcionar. Pero esto de, ¿no? Tengo que mirar el celular, digamos un ejemplo muy tonto, tengo que estar chequeando el WhatsApp o Facebook o lo que sea. ¿Qué pasa si en este momento no lo hace y se da 10 minutos de pausa y de pronto se va a dar cuenta que no era tan necesario? Que no pasa nada. Que no pasa nada, exactamente. Que no pasa, que no era tan... Y volvemos a la pregunta, ¿qué había detrás de esa ansiedad? ¿Será que era más bien porque había gente y yo no sé hablarle a la gente, entonces era más fácil sacar el celular y hacer lo que estoy hablando a todo el mundo porque soy muy popular? Entonces, eso le ayuda, no sé, una pregunta, eso le ayudaría a uno como a encontrar como otras habilidades. Claro, y poder también enfrentar lo que, porque ¿qué hay muchas veces detrás de estos comportamientos? Una evasión a la misma realidad. Entonces cuando yo ya me doy cuenta y digo, bueno, pues de pronto tengo otras habilidades, pues sí, de pronto mejor trato de hablar con la persona del lado, o no sé, o puedo encontrar otras maneras de no moverme. Y lo que habíamos dicho hace un rato, pensar en el largo plazo. Sí, con fumarme las 5 cajetillas de cigarrillos puede ser encantador, de pronto es que ni me hace daño porque tengo una biología especial en mi cuerpo, no le pasa nada, pero conocí a la persona que me daba el mejor trabajo de mi vida y cuando le hablé le apesté cigarrillos y el tipo odiaba el cigarrillo y hasta ahí me llegó el trabajo. Perdí, igual, ¿no? Entonces, mirar qué tanto vale a largo plazo hacer lo que estoy haciendo, cuáles van a ser las consecuencias a futuro. En un juego de, estamos en el presente, hay que valorar el presente, pero también muy probablemente tendremos un futuro. O sea, lo que esto invita es, no descarte una por otra, no se quede únicamente en el presente, ni tampoco valore únicamente el futuro, sino haga como una transacción. ¿Sí? ¿Quién me ayuda en el cuento, en la gran obra de arte? ¿Dónde estaba eso? ¿En qué momento pasaba eso en el cuento? ¿En qué? ¿En el deseo? ¿Pensar a largo plazo? ¿Sí? Pues no fue muy creativo y juego, también era pedagógicamente intencional, están en orden. Fuiste creativo de principio a fin. Espectacular. Es el primer momento, ¿se acuerdan cuando él va? Cuando él va y le dice qué hago y usted qué hace y la pregunta así. Estaba en un desespero y que no sabía ni qué quería, pero entonces emitió una cantidad de preguntas y no esperó ni la respuesta. Exacto. El Señor le dijo tranquilo. Ese es muy bien, ese es un caso en el que estaba eso. Y también antes, cuando él va donde la mujer y se trata de hacer el interesante, le dice, es que yo deseo la trascendencia. Y ella lo huele y se le da cuenta y le dice, ¿qué trascendencia? Usted es lo que me quiere decir. Yo le gusto, usted me quiere, dígame más bien que yo le gusto, me invíteme a un café o algo que sea. Y él se va diciendo, miércoles, ¿no? Yo creía, miren mis deseos. Ella lo que le da es la posibilidad de encontrar los supuestos de sus deseos. Usted está diciendo que está buscando cosas trascendentes, no me da con cuentos. Si yo le digo que venga conmigo a la cama, usted feliz. Entonces, vamos claros hasta ahí. Ese sería el primero. Perfecto. Perfecto, para eso Pues por acá. Sí. bueno, dedicar el esfuerzo a una causa superior. Este lo vamos a ver que se repite a veces. También. Y como, esto lo voy a dedicar a algo superior, ¿no? En vez de hacerlo simplemente por mí o por mí, tengo este deseo impulsivo, entonces lo voy a hacer por